Es conocida en el mundo cristiano, al menos en el mundo occidental, como la Semana Mayor, la Semana de la Pasión. Otros le llaman la Semana Santa. En parte es para designarla en razón de recordar. ¿No hay mucho eco? En razón de recordar lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a hacer a este mundo. Se le conoce como Semana Santa, aunque yo diría que todas las semanas debieran de ser santas. Imagínate, de las 52 semanas, nada más una es apartada para el Señor y todas las demás, ¿para quién? Pero la recordamos como la Semana Santa. Y le llamamos Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria. Son formas tal vez erróneas de hablar en cuanto a lo que significan, pero sabemos que esta semana es la Semana Santa y es semana de vacaciones y es semana de irnos a descansar. Toda la gente deja de trabajar esos días para recordar la muerte, la sepultura y el domingo la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y realmente es un momento, es una semana donde tenemos que estar reflexionando y pensando, leyendo la Escritura, leyendo los capítulos que tratan sobre este evento de toda la semana y estar recordando lo que Cristo hizo por nosotros. Por eso es tan importante que esta noche hayan venido. Y yo los felicito en esta noche a todos ustedes en el nombre de Jesús, porque esta noche Él nos va a recordar lo que Él hizo por nosotros, la importancia que tiene esto y de que no nos olvidemos de hacer a Jesucristo, el Hijo de Dios, el centro de nuestras vidas. Las iglesias cristianas han estado dejando a un lado la persona de Cristo. Han estado hablando de muchas otras cosas. No quiere decir que sea malo. Le hemos dado más énfasis a la familia, a los hijos, a la sanidad, a la liberación, a cosas que salieron por el sacrificio de Jesucristo. Y no está mal. Pero está mal cuando le damos énfasis a la acción o al hecho sin olvidarnos de quién fue el que produjo que aquel hecho pudiera suceder. Por ejemplo, una liberación. ¿A qué le llamamos liberación? El Señor Jesucristo, cuando Él vino, aunque algunas personas, aún cristianos, no quieren aceptar lo que la Biblia dice, que Jesucristo les dio autoridad a sus discípulos para echar fuera demonios. Y cuando nosotros echamos fuera a un demonio de una familia o de una persona, estamos haciendo una liberación. Pero Jesucristo nos mandó a hacerlo. Él lo hacía. ¿No liberó al endemoniado gadareno? Sí. Y dice que salieron como una legión. Eso así se llamaban. Pero nada más 2,000 cerdos se fueron al agua.
Y no quiere decir que un demonio andaba arreando cerdos. Véngase para acá, yo me llevo 10, ¿no? Cada uno entró en uno, o a lo mejor entraron 2 en cada uno. Eran un mundo de demonios que Dios sacó. Y así vemos cómo el Señor vino a sanar enfermos, a echar fuera demonios, a predicar el ánimo, el aliento para una humanidad que estaba dañada y lastimada. Por eso es que encontramos que en la Biblia nos habla en todo el trayecto de toda la Biblia de un asunto que es primordial, siendo la palabra de Dios y siendo la Biblia la que nos relata que Dios creó todas las cosas y creó el mundo, lo preparó y en este mundo puso al ser humano para que se multiplicara y llenara este mundo. El plan de Dios era que nosotros viviéramos en este mundo siendo felices, prosperando, multiplicándonos, y no había necesidad de victoria porque no había ninguna derrota, no había ninguna batalla que realizar. Se comenzó cuando el hombre decidimos hacerle caso al enemigo, y al hacerle caso al enemigo, entonces el enemigo tuvo control de lo que Dios nos había dado para administrar el mundo. Y a partir de ese momento comenzaron los problemas por una acción que déjeme acomodar esto, ahora sí, está bien, por una acción que cometimos como raza humana y creó un problema que es inherente a todo el género humano. Pero eso no quiere decir que si en lo general creó ese problema, vino también en lo particular con cada ser humano. ¿Y cuál es este problema que se creó? Este problema se llama pecado. El pecado es una palabra que realmente crea controversia, crea polémica, y entre los filósofos y los grandes pensadores y los que se sienten inteligentes y los que no, en las cafeterías, en los cafés, quieren arreglar el asunto. Desde que somos adolescentes hablamos de eso y a veces ni entendemos qué es. Lo que sí les quiero decir es que la Biblia define al pecado como el problema de la humanidad. Todo problema que tiene la humanidad y las familias en lo particular y cada individuo personalmente, todos sus problemas son causados por el pecado. Entonces tendríamos que definir, entonces, ¿el pecado es causante de mi problema en mi casa? Bueno, vamos a ver cuáles son tus problemas en tu casa. No me llevo bien con mi esposa. Es pecado. Hay pecado. No me llevo bien con mis hijos. Hay pecado. Mis finanzas en mi hogar no están bien. Es el pecado. Es que mi maestro me odia, no me quiere, no me aprecia, me quiere reprobar. Es pecado. Hay pecado ahí. Es que tú no estudias lo suficiente. ¿Cómo quieres pasar de año? Eres flojo, eres perezoso. Es pecado. Es que estoy enfermo. Es mi culpa. Es el pecado. Si tú no tienes pecado, pues a lo mejor no. Pero es el pecado. Todo esto que tú observas, hay tristeza en los hogares, hay enfermedad, hay odios, hay rencores,
Hay destrucción en las familias, hay vicios, hay alcoholismo, hay drogas, hay robo, hay mentira. Y todo eso sucedió cuando el ser humano decidió pecar. ¿Y qué es pecar? Simple y sencillamente alejarte del propósito de Dios para tu vida. Eso es pecar. Es alejarte del propósito de Dios para tu vida. Alejarte de hacer la voluntad de Dios para tu vida. Porque en la voluntad de Dios para tu vida, Él tiene un propósito. Si tú te alejas del propósito que Dios tiene para tu vida, te estás alejando de la voluntad que Dios tiene para tu vida. Y la voluntad de Dios comienza para nosotros en cuanto a nosotros hagamos lo que Él determinó y empezó a decirnos: haz esto, haz esto, haz esto, y te va a ir bien. No hagas esto porque te va a ir mal. Eva y Adán todo pueden hacer, todo pueden comer, todo pueden disponer, menos de este árbol que yo me reservé para mí. No lo toquen, no coman de él y no van a sufrir las consecuencias que trae el alejarse de mi propósito y de mi voluntad para ustedes. Decidieron desobedecer. El pecado se puede resumir en una palabra: desobediencia o rebelión. Cuando tú te rebelas contra la voluntad de Dios, estás en desobediencia, estás en rebelión. Y ese pecado trae por consecuencia lo que Dios había determinado: muerte. El día que comas de eso vas a morir. Y morir quiere decir separación. Vas a ser separado de Dios. Entonces, a partir de ese momento, los problemas vinieron a toda la humanidad. Todo problema que tú ves, la envidia, los celos, el egoísmo, la avaricia, la codicia, el que la gente tenga dinero y esté viendo gente con necesidad, pudiendo ayudarla, no lo hace. Porque hay algo en su interior que lo tiene atenazado, que es ese egoísmo, es esa avaricia, ese no desprenderse. Es algo malo que no nace en el plan ni en el corazón de Dios para sus hijos ni para las personas. Hay tanta riqueza en el mundo y tanta alimento que hay en la producción que hay en la tierra que alcanzaría para alimentar a los que estamos con abundancia. Pero el egoísmo, los celos, la envidia, todo ha hecho que la gente no comparta, no dé, no tiene el corazón y el espíritu que Dios puso en el corazón del hombre antes de pecar. Entonces, todo lo que tú, a donde voltees a ver, lo que veas malo o lo que está sucediendo en tu casa, en tu hogar, en tu familia, es producto de rebelión, de desobediencia, de pecado. ¿Y sabes qué? No hay solución en el mundo para el problema del pecado. En el mundo no encontramos nada, ni una religión que solucione el problema del pecado. Y quiero decir, es tan sencillo: busquen en todas las religiones, si es que por curiosidad, ¿qué solución le dan ellos al pecado? Hablan de conceptos morales, hablan de filosofía, hablan del amor al prójimo, hablan de la paz, hablan de muchas cosas, pero el pecado en sí, ¿cómo lo van a solucionar?
Si hubiese gente sin pecado, pues haciendo lo bueno, pues permanecerías haciendo lo bueno. Pero no se puede. El pecado está presente en toda la raza humana. El pecado es esa naturaleza corrompida que heredamos de nuestro padre Adán. Desde que él pecó, sus hijos fueron pecadores. Y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos, hasta llegar a nosotros, y somos pecadores, traemos una herencia. Nadie puede decir, ¿qué religión me va a quitar esto? Ninguna, ni filosofía, ni pensamiento filosófico. Nada te puede limpiar del pecado. Por eso Dios, desde el mismo momento en el Edén, determinó y le dijo a la serpiente: la simiente de la mujer te va a dar en la cabeza, aunque tú le vas a dar, lo vas a herir en el calcañar. Desde ahí se decretó el plan eterno de Dios de que un día vendría el Salvador a destruir al pecado, acabar con ese poder, con esa herencia maldita que heredamos de parte de Adán. Por eso encontramos en 1 Corintios una cita muy importante que hoy Dios nos va a dar como una revelación poderosa. Se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, 1 Corintios 15, 45. Y vamos a ver ahí esto que dice: fue hecho, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. ¿Y el qué? El postrer Adán, espíritu vivificante. Muchos, y yo mucho tiempo lo hice, porque así me enseñaron, así hablaba yo. Hasta que Dios nos hace entender y nos hace ver. Muchos decíamos el primer Adán, Jesucristo fue el segundo Adán. ¿Y sabes qué? Aquí no dice la Biblia eso. Ven lo que acabamos de leer. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el segundo, así dice, ¿cómo dice? El postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Qué entiende por la palabra postrer? El último. Dice el primero y el último Adán. Y esto es importante para lo que vamos a ver hoy, que el Señor nos quiere mostrar. Vemos entonces que hay una gran diferencia en esto. Pero vayamos antes de esto a 1 Corintios 15, 2 versículos adelante. Dice en el 47, dice, el primer hombre es de la tierra. Y luego dice, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque debemos de poner en el orden correcto. En la cruz, Jesucristo subió como el último Adán.
El primer Adán era alma viviente, pero Jesucristo sube a la cruz como el último, el postrer Adán. Quiere decir que de la raza humana, Él estaba tomando en sí todos los pecados del mundo. Fíjense, ¿qué es lo que tenía Adán? Pecado. ¿Cómo transmitió a toda la humanidad el pecado? A través de su herencia. Pero el primer hombre que vino del cielo, él fue el primer hombre que pecó, pero el primer hombre que venía del cielo era sin pecado. Era sin pecado. Entonces él, al subir al cielo, digo a la cruz, al subir a la cruz, siendo el primer hombre sin pecado que bajó del cielo, venía a ser el postrer Adán. Ya no iba a haber más Adanes pecaminosos. De tal manera que cuando Jesucristo sube a la cruz, dice la Biblia que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Quiere decir que Dios puso en Jesucristo, siendo un hombre perfecto, un hombre que bajó del cielo, engendrado por Dios, sí, pero tenía un cuerpo humano que nació de la Virgen María, y ya sabemos ese aspecto, fue engendrado por el Padre a través del poder del Espíritu Santo. De ahí nace Jesucristo. Nace Jesucristo, el postrer Adán. Era un cuerpo humano, sí, pero sin pecado. Pero él se convierte en el postrer Adán cuando sube a la cruz y Dios pone en él los pecados de toda la humanidad. Quiero que entiendas esto, porque eso es lo que estamos viviendo aquí. Si tú no entiendes esto, nunca vas a poder entender por qué todas las cosas dependen de Jesucristo, todas las cosas son por Jesucristo, y nada de lo que tú tienes y necesitas para tu vida, para los problemas de tu vida, va a venir sin Jesucristo. Quiere decir que tienes problemas, tienes necesidades en tu vida, de relaciones, de enfermedad, financieras, materiales, espirituales. Sí los tenemos que reconocerlo, pero solamente a través de Jesucristo va a haber solución a estos problemas. De ahí la importancia de esta semana y la importancia del mensaje de esta noche para tu vida. De tal manera que Jesucristo sube a la cruz y dice la Biblia que Él cargó el pecado de todos nosotros. Dios puso en Él el pecado de toda la humanidad, pasada, presente y futura. Aún de los que van a nacer, aún de los que van a nacer. Dios puso. No podemos entender esto. A veces en nuestra mente humana limitada, ¿cómo? O sea que de mis pecados que yo voy a cometer durante un mes, durante un año, Dios ya pagó por ellos en la cruz hace 2000. Sí. Eso es el poder de la sangre de Cristo, porque Cristo está vivo, porque su sacrificio fue un sacrificio perfecto, completo, total, cabal, de tal manera que no le hace falta nada. Y si Él pagó el precio que a la humanidad venía afectándole en la cruz del Calvario, la paga del pecado era muerte. Ahora hagamos una pequeña reflexión. ¿Qué era lo que sucedía en el Antiguo Testamento? Cuando Dios formó a la nación y al pueblo de Israel, Dios le dijo a la nación del pueblo de Israel que su enfermedad, el problema de la humanidad era el pecado, los pecados que cometían. Y que ellos tenían que hacer un sacrificio
un holocausto, derramando sangre para sus pecados. Pero la Biblia, ¿saben qué nos enseña? Que este sacrificio de animales no limpiaban los pecados. Ellos cada año, el pueblo de Israel tenía que ir cada año a la gran fiesta llamada el Yom Kippur. ¿Han oído ustedes hablar de los judíos de su gran fiesta poderosa que tienen cada año, que se llama el Yom Kippur, que es la fiesta donde ellos llevan sus sacrificios, donde llevaban todo y se festejaban con carneros y hacían una gran fiesta derramando los corderos, la sangre de los corderos, porque era el gran día del perdón y todos los pecados de ese año que habían cometido eran perdonados y comenzaba un nuevo año. Y al final de ese año tenían que volver a hacer otros sacrificios para limpiarse de cada año de los pecados que habían cometido. Pero Dios estaba diciéndole a la nación de Israel y le estaba diciendo al mundo: el problema del ser humano son los pecados. O sea que los sacrificios de los carneros y todo nada más cubrían el pecado, pero no lo quitaban y no lo borraban, hasta que vino Jesucristo. Y en el plan de Dios, la Biblia nos relata y nos lo dice sintéticamente en Hebreos. Vamos a ver el libro de los Hebreos, lo que la Biblia nos dice en razón de esto que acabamos de ver. En Hebreos dice, capítulo 10, versículos 3 en adelante. Hebreos 10, del 3 en adelante nos dice la Biblia: pero en estos sacrificios, bueno, vamos a leer desde el 1 para que entendamos mejor. Versículo 1 que es del capítulo 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Cuántos hacían? ¿Cada qué? Cada año. Eso decía la ley, eso hacían los judíos, eso hacía el pueblo de Israel. Porque esta carta está escrita ¿a quiénes? A los hebreos, al pueblo de Israel, pero para nosotros también, para nuestra enseñanza. Y luego dice: de otra manera, como no los podía hacer perfectos, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Quiere decir que si los sacrificios de los corderos, los sacrificios que ellos entregaban, los hubieran limpiado de pecados y los hubiera quitado, no tendrían conciencia de pecado, sino que cada año tenían que darse cuenta de que tenían que volver otra vez a hacer un sacrificio. Y luego dice el versículo 3: pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y luego dice, vean lo que habla del Señor Jesucristo. Ahí habla proféticamente de lo que Cristo, una escritura que estaba proféticamente escrita. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. ¿Saben quién estaba hablando? Jesús. Pero antes de que fuera Jesús, sino siendo el Hijo en el cielo. Acuérdense que Jesús es el nombre de la persona humana donde se encarnó el Hijo de Dios. El Hijo de Dios siempre ha existido.
Cuando vino al mundo, se le llamó y tomó un cuerpo. A ese cuerpo se le llamó Jesús, el Cristo, que quiere decir el que desciende, el que baja del cielo. Entonces, el Hijo de Dios tuvo un nombre aquí en la tierra. Antes no existía como Cristo, porque no había bajado. Antes no existía como Jesús, porque no había venido como Salvador. Hasta que Él viene, es puesto su nombre, Jesús el Cristo. Entonces Él está hablando aquí en una forma profética a través de la Escritura. Él está diciendo, vean, volvemos a leer, versículo 5. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocausto y expiación por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cómo? En el rollo del libro está escrito de mí. ¿En dónde estaba escrito? Si fuéramos al Salmo 46 y 8, encontraríamos esa profecía. Vamos a verla. Salmo 46 al 8. Vean lo que estaba escrito, que él está repitiendo. Y luego dice Salmo 40, ¿ya lo pusieron? Vean lo que dice el Salmo. El Salmo 40 se escribió aproximadamente 700 años de que viniera Jesucristo. Pero ya estaba escrito, porque Dios dice las cosas que no son, como si ya fuesen. Y Él declara lo que va a suceder. Por eso cuando tú entiendes, ¿esto sucedió después? Sí. ¿Qué había pasado? Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Y luego que dice el 7, entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Por eso es que el escritor a los hebreos está poniendo lo que Cristo le dijo al Padre. Quiere decir que el Hijo le dijo al Padre, Padre, ¿cuál es la solución para el problema de la humanidad? Los sacrificios cubren el pecado, pero no se los quitan, nos los limpia. Siguen todavía con ese temor, con esa angustia. Y entonces el Padre le dijo, tú ya sabes lo que quiero. Por eso Él le dice, he aquí yo vengo para hacer tu voluntad. La obediencia, contrario a la rebelión de Adán. Él, como el último o el postrer Adán, Él viene, sube a la cruz, entrega su vida, pero paga la pena del pecado, que era la muerte. Pero lo que no te has dado cuenta, Él pagó las consecuencias del pecado también. ¿Cuáles eran las consecuencias del pecado? El pecado era que estabas separado de Dios y que ibas camino a la muerte. Pero mientras vas a la muerte, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Lo que vimos al principio, la tristeza, la aflicción, la enfermedad, la pobreza, la miseria, las relaciones rotas entre los padres y los hijos, las relaciones rotas entre hermanos. Increíble, hermanos que se odian a muerte, hermanos que no quieren verse, padres que no quieren ver a sus hijos e hijos que no quieren ver a sus padres. Eso es la presencia del mismo espíritu del mal que tenía atenazado a la humanidad, y que es por causa de esa rebelión que esa maldición entró al ser humano. Entonces cuando Jesucristo viene, Él no nada más viene a pagar la pena, sino viene a acabar con las consecuencias que el pecado ha traído a la vida de los hombres.
Por eso es que si seguimos leyendo, encontramos en el capítulo 9, vean lo que dice Hebreos 9:26, en un capítulo antes, en el versículo 26, dice lo siguiente. Vamos a leer desde el 24, porque no entró, ahora sí ya tiene un nombre. ¿Quién es? Ya no es el Hijo hablando con el Padre. Ahora ya tiene un nombre. Aquella persona que había venido al mundo a encarnarse tiene un nombre. Y porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Dale un aplauso fuerte al Señor. Alcanza a entender que Jesucristo se presentó, se ofreció a sí mismo. Él le dijo al Padre: Padre, yo voy a hacer tu voluntad. ¿Quieres que vengas? Voy a ir. Y aquí estaba. Caminó entre nosotros. Mostró la gloria. Nos reveló al Padre. Mostró su poder. Cómo el Espíritu Santo estaba en él. La aprobación del Padre se mostró. Cuando él entró a bautizarse, dice que los cielos se abrieron. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. No que era una paloma. En forma de paloma. Por eso nuestro símbolo es una paloma que desciende, pero una llama de fuego, porque el Espíritu Santo es fuego consumidor. Entonces el Espíritu Santo, por eso nosotros decimos en nuestro discipulado, edificando la fe de los santos bajo la unción del Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo vino sobre Jesucristo, hombre, el Espíritu Santo, gracias al sacrificio de Cristo, el Espíritu Santo ahora viene y posa sobre nosotros. Eso es una de las bendiciones que Cristo trajo al morir en la cruz del Calvario, la herencia del Espíritu Santo. Quiero que entiendas que hablamos del Espíritu Santo, hablamos del poder del Espíritu Santo, hablamos de la unción del Espíritu Santo, hablamos que en el poder del Espíritu Santo echamos fuera demonios, en el poder del Espíritu Santo ponemos manos sobre los enfermos, en el poder del Espíritu Santo echamos fuera demonios. En el poder del Espíritu Santo predicamos con poder y con autoridad. En el poder del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo redarguye a la gente de pecado y hacen que reconozcan su necesidad y que tienen necesidad de ser salvos, de ser perdonados, de ir al cielo. Todo esto es por el Espíritu Santo. Pero si Cristo no hubiese venido a morir en la cruz del Calvario, esto no hubiera sucedido. Entiende que esta semana es lo más importante y el centro de toda la vida cristiana es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso es que vemos que en ese momento la palabra nos revela que Cristo Jesús, como hombre, Cristo se encarnó y estuvo aquí entre nosotros. Y subió a la cruz para que tú y yo pudiéramos experimentar la muerte
de el pecado, la destrucción del pecado y el perdón de todos nuestros pecados. Por eso se le llamó el postrer Adán. Al ser el postrer Adán, quiere decir que el último, óigalo, hombre que podía heredar el pecado, ahí terminaba. Tú te puedes preguntar, bueno, entonces, ¿por qué sigue habiendo hombres pecadores? Porque todavía no termina el asunto. Antes de que Cristo muriese en la cruz, no había la posibilidad de que ninguno de nosotros pudiese dejar de pecar. Hasta que Cristo viene a la cruz y destruye al poder del pecado y perdona nuestros pecados, Él se convierte en el segundo hombre, pero dice que es celestial. El segundo hombre celestial. Y luego dice, así como en Adán todos eran de la tierra terrenales, cuando nace Cristo de entre los muertos, se levanta como el segundo hombre que vino del cielo, pero nace ahora como una figura celestial. Y desde entonces Él está engendrando hijos celestiales. Por eso es que cada persona que cree en Jesucristo, el día de hoy, si nos damos cuenta por qué ahora, ¿qué somos? Ya no somos hijos de Adán, sí, pero los que hemos recibido a Jesucristo, hemos recibido una nueva naturaleza, recibimos un nuevo ADN, hemos nacido de nuevo en Cristo. Por eso dice la Biblia en 2 de Corintios 5:17, pasemos ese texto, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ahora todas son, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. ¿De dónde viene la palabra criatura? De la palabra creación. Quiere decir que ahora eres una nueva creación. Ya no somos lo mismo. Cuando una persona recibe a Jesucristo, es hecho una nueva criatura. Ahora ya somos celestiales. Ya no somos terrenales como Adán. Ahora pertenecemos a una nueva naturaleza, hijos de Dios. Por eso dice, ahora podemos entender lo que dice Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. Vayamos otra vez a la porción de la Sagrada Escritura. Todo se centra en Cristo. Juan capítulo 1, versículos 11 al 13. A lo suyo vino. Jesucristo vino al mundo. Y los suyos, los seres humanos que Él creó. Y ahora vamos a platicarlo de esta manera. Él vino con su pueblo, los judíos. Ni los judíos lo recibieron, ni los humanos lo recibieron. Dice, a lo suyo vino al mundo, y los suyos, la gente, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fíjate, un hijo de Dios. Ahora eres una criatura celestial. Por eso dice la palabra que acabamos de leer, como unos los terrenales, ahora los celestiales. Nosotros somos la generación, un escritor puso y dijo, somos la generación Emanuel. Me quedé yo pensando, ¿la generación Emanuel? Y de repente el Señor me dijo, ¿qué quiere decir Emanuel? Pues con nosotros Dios. Pues entonces,
Somos la generación que tiene a Dios en nosotros. Entonces somos la generación que camina para ir al cielo, porque tenemos una nueva naturaleza, hemos sido perdonados de nuestros pecados. Ya no necesitamos, como los hebreos o los judíos, hacer un sacrificio cada año por nuestros pecados para que fueran cubiertos. Él dice en la Biblia, otra vez en Hebreos 9, 26, 27. Vamos a pasar Hebreos 9. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. El versículo que sigue. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio, seguimos leyendo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Cristo vive. Cristo vive ahora. Está vivo ahora. Por eso Él puede ofrecernos lo que está ofreciendo. Que nosotros nos demos cuenta que somos hijos de Dios y que tenemos una nueva naturaleza, y todo eso es gracias a Él en la cruz del Calvario. Pero tenemos que reconocer que hay consecuencias que el pecado trae. El pecado desfigura a la persona. Hay un texto que quisiera que nosotros viésemos. Dice este texto, se me fue de la mente. Dice la Biblia que Él fue desfigurado por causa del pecado. Isaías 52, 14 y 53, exactamente, mi hermano. Según yo lo anoté, Isaías 52. Gracias, mi hermano. Isaías 52 dice: sufrimientos del siervo de Jehová. Estábamos viendo las consecuencias que traía el pecado. Y van a ver lo que pasó. Y esto es importante para nosotros hoy. Dice, desde el versículo 52, 13 en adelante, hasta el 53 en adelante. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pues pudieran así asombrará él a muchas naciones.
Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Versículo 14, vuelvo a leerlo. Me podrían buscar, no sé si pueden, en la NBI y después en Dios habla hoy. Vean lo que dice este texto. Voy a repetirlo en la Reina Valera 60 que tenemos. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Dice, fue desfigurado de los hombres su parecer. Jesucristo, cuando subió a la cruz, no nada más murió por nuestros pecados, porque la paga del pecado era la muerte. Cuando Él muere, paga el pecado. Pero antes de morir, ¿qué sucedió? Y quiero que entiendas esto. Todos los golpes, todas las heridas, todo eso era para pagar y abrir la puerta de bendición para tu vida, para mi vida, mientras vamos camino al cielo. Él estaba proveyendo sanidad para los enfermos. Y dice la Biblia, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y luego, vamos, si me pudieron buscar esa cita, o me la pueden buscar, me la prestas para leerla. Porque dice ahí, fue desfigurado de los hombres. ¿Qué quiere decir? Se los voy a ir adelantando. Quiere decir que el rostro de Jesucristo fue de tal manera lastimado y dañado que no parecía un ser humano. Quiero que entiendas que esta semana estamos yendo a visitar las iglesias y estamos hablando de Jesucristo. Qué bueno que viniste hoy, para que salgas esta semana alabando a tu Dios, amando a nuestro Padre, amando a Jesucristo, lo que Él hizo, lo que Él sufrió para que nosotros tuviéramos oportunidad. No se trata de religión, de que cada semana estén yendo al templo a golpearse el pecho y ahí acabó todo. Se trata de vidas cambiadas y vidas transformadas. Nuestro pecado desfigura al ser humano. El pecado, así como Cristo fue desfigurado, fue por causa del pecado. Así Dios, cuando nos ve en el pecado, nos ve deforme, nos ve destruyendo la imagen que Él hizo a su imagen y semejanza. Cualquier pecado, la mentira, el engaño, el robo, la homosexualidad, la prostitución, cualquier pecado te deforma. Te cambia tu mirada, te cambia todo, te desfigura. Me encontraron, ¿verdad? Dice, muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano. Por eso se los digo en la NBI. Nada de humano tenía su aspecto. Ahora buscan, Dios habla hoy. Me iba a traer yo mi teléfono, pero que no sabía si tenía el internet de acuerdo al mío. Por eso. Vean lo que dice. Así como muchos se asombraron de él al ver su semblante tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana. Eso es lo que dice la Biblia. No es ese Cristo que te ponen ahí colgado con una cortadita aquí. Ni siquiera como una imagen que vamos a ver ahorita. Pero nos da una idea de cómo sufrió Él. Y nos da una idea de lo que hace el pecado. El pecado nos lastima, el pecado nos desfigura, el pecado nos deforma. Y quiero que lo piensen. ¿Cómo ves a tu padre cuando está borracho? ¿Cómo ves cuando está golpeando a tus hijos?
¿Cómo ves a ese hombre que está siendo un adúltero, lastimando a su esposa y lastimando a su familia? ¿Cómo ves a aquel hombre que tiene odio y rencor y es capaz de matar y destruir? Hay gente que ha dicho, es que se transforma en un demonio, me lo han venido a decir. Es un demonio. Tú no sabes la cara, da un miedo. Pero no nos damos cuenta que no nada más nos destruye en lo físico, nos destruye en lo interior, nos destruye en nuestra alma, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en la voluntad. No podemos darnos el lujo de seguir pecando. Si somos hijos de Dios, Dios ya destruyó el poder del pecado y su sangre nos limpió de nuestros pecados para que no anduviésemos más en ello, sino que gocemos la bendición de ser hijos de Dios, caminando en santidad. ¿Por qué? Porque la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado y nos ha dado poder y autoridad para poner al demonio bajo nuestros pies, para echar fuera toda enfermedad, para que no haya más pobreza. Dice la Biblia que Él se hizo pobre. ¿Qué pagó en la cruz? La pobreza. ¿Qué pagó en la cruz? La miseria. ¿Qué pagó en la cruz? La tristeza, el dolor, la angustia, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Por eso cuando la gente dice, es que la Biblia habla de prosperidad, claro que habla de prosperidad. Pues el apóstol Juan, en la tercera carta del apóstol Juan, dice: hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Dios quiere bendecirnos en lo económico, en lo financiero, en lo material, en nuestra salud física. Dios no desea que ninguno de nosotros esté enfermo. Él pagó en la cruz. Isaías 53, 4, 5 y 6, ¿qué dice? Mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestra desobediencia, nuestra rebelión. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Me pueden proyectar la escena? Ahora vamos a ver una escena de la pasión de Jesucristo. Es para que recuerdes lo que esta semana te debe de hacer pensar y decir: nunca voy a dejar de darle la gloria a Jesucristo, porque por Él recibimos todas las cosas. Triste un día en Jerusalén, los soldados abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir, por la vía dolorosa que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por
Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor. Mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor. Como oveja vino Cristo, Rey y Señor, y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Dice la Escritura que entregó su vida por amor, por ti, por mí, por nosotros. Yo siempre he dicho, la Biblia no dice que lo hizo por amor. ¿Por qué nos amó? ¿Qué hemos hecho para que nos ame? ¿Qué hemos hecho para que Dios nos ame? Para entregar a su Hijo. Dios el Padre estaba entregando a su Hijo. Y Jesucristo, cada golpe, cada golpe de cruz, cada azote, era porque Él tenía en mente tu vida. ¿Tú crees que Él no sabe tu nombre? Claro que lo sabe. Él sabe tu familia, tu necesidad, tu miseria espiritual. Y por eso vino Él a morir, porque nos amó. ¿Pero por qué nos amó? Porque somos sus criaturas. ¿Qué hicimos para merecer ese amor? Yo nada más puedo entender que el amor verdadero, el amor de Dios, no tiene explicación. Simple y sencillamente se da porque desea tu bien. Y ahorita que veo a mi hija embarazada por ese niño que ya le pusieron nombre Elías, me quedé pensando en la tarde diciendo, ¿por qué Israel y Dani aman a ese niño? ¿Por qué?
¿Qué ha hecho ese niño para merecer ese cariño? ¿Qué méritos tiene ese niño para que ya lo amen desde ahora? No hubo más que una respuesta en mi corazón, porque Dios puso su amor en nosotros para poder amar. Por eso cuando alguien se arrepiente de su pecado y dice, ya no voy a pecar más, ahora voy a hacer tu voluntad, voy a amar, no por méritos. Ya no digas te amo porque tú me amas, te amo porque te me tratas bien, te amo porque eres mi esposa, porque eres mi esposo, porque eres mi hijo, porque eres mi hija, porque eres mi hermano. No por lo que hagas, sino porque Dios derramó su amor para que yo te amara así. Y Él entregó su vida, su cuerpo, su sangre. Ahí en la película vemos a un Cristo todavía con cara humana. La Biblia dice que le quitaron el parecido de los hombres. Me imagino rota su nariz, sus labios, todo desfigurado. Pero Él iba caminando, llevando su cruz por amor a nosotros. Nunca se te olvide que todas tus oraciones son contestadas porque oraste en el nombre del que murió en la cruz. Todas tus oraciones. Por eso en esta noche Él quiere bendecir tu vida y quiere decirte: que si tú has escuchado su voz hoy, Él quiere tomarte de sus manos, quiere tomarte en sus manos y quiere decirte: yo morí por tus pecados. Yo quiero perdonar y limpiar todos tus pecados y que salgas de aquí limpio, sano. Y si estás enfermo, cualquiera que sea tu enfermedad, por muy dura que te la hayan dicho, Él dice: yo morí en la cruz y pagué por tus enfermedades y dolores, y por tu llaga vas a ser sanado y librado de esa opresión del diablo. Un pecado que no has podido vencer, hoy va a ser derrotado y va a ser echado fuera. Toda la miseria y la pobreza en tu vida se van a ir fuera, porque el poder de la sangre de Cristo sigue vigente. Por eso, inclina tu cabeza y dile al Señor: Señor Jesús, hoy quiero entregarte mi vida. Te doy gracias por hablar a mi corazón y abrir mis ojos para comprender y entender que tú, Señor Jesús, eres el centro de todo. Que tú, Señor, eres quien merece la honra y la gloria de mi corazón. Y sé que con tu sangre derramada me estás limpiando de todo pecado. Límpiame, Señor Jesús. Hay poder en tu sangre. Lo que nadie ni nada puede hacer en el mundo, tu sangre es poderosa para limpiarme, para sanarme. Tus heridas fueron, Señor, el pago de mis enfermedades, que ya no les llamo mis enfermedades, porque tú ya pagaste por ellas. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, oh Padre eterno, declaro que esa enfermedad se va fuera de mi cuerpo. Ahora se va fuera de mi cuerpo ahora. Por tu llaga, Señor Jesús, tu llaga
nosotros somos sanados. Gracias, Señor Jesús. Esta miseria y esta pobreza económica se van fuera de mi vida. Y hoy declaro que por lo que tú hiciste en la cruz, por tu pobreza y por tu entrega, yo soy enriquecido. Señor, gracias por traer paz, porque el castigo de nuestra paz fue sobre ti. Yo recibo tu paz en mi corazón. Ya no voy a vivir más en temor, ya no voy a vivir más en angustia, ya no voy a vivir más en preocupaciones. Señor, ahora voy a confiar en que tú vives y reinas y estás sentado, Señor Jesucristo, a la diestra del Padre, pidiendo por mí. Por eso hoy yo me dirijo a ti, Padre eterno, a pedirte tu bendición para mi vida, mi hogar, mi familia, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi economía. Y te lo pido en este nombre, que es por sobre todo nombre, tu Hijo, Cristo Jesús. Y lo declaro con un fuerte amén. Aplauso fuerte.